Bendiciones abundantes a sus vidas. Me da mucho gusto saludarles a través de este medio y poder compartir un pedacito de la palabra del Señor, ¿verdad? Un cachito, dijera un amigo por ahí. Y y bueno, el Señor me llevaba a ver en la historia antigua. Y ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores de los 12 príncipes, 12 personas, 12 jóvenes, 12 líderes que fueron precisamente a reconocer la tierra prometida, ¿verdad? Que el Señor les había prometido. Y vieron, mas sin en cambio, 10 dudaron, 10 hicieron una gran diferencia entre el pueblo, inclusive inquietaron al pueblo para que no subieran. Nada más 2 personas fueron valientes, por así llamarlos, valientes, esforzados, gente que diferente. Y bueno, hoy quiero hablarles un poquito de uno de ellos, Caleb. Y el versículo que puse ahí aquí en Facebook, me llamó mucho la atención porque Moisés reconoce tanto a Josué como a Caleb. Pero una de las cosas importantes, si yo tuviera que ponerle un título, yo no le he puesto título, pero me hubiera gustado, ¿no? Las características de un líder o de un conquistador. Y menciona la escritura en Josué capítulo 14, versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Moisés reconoce, número uno, la diferencia que hizo Caleb con los 10 junto con Josué. Entonces, es algo muy importante poder reconocer la gran diferencia. Pero ¿quién era Caleb o por qué? ¿Por qué hizo esa diferencia? Fíjate, menciona un poquito más arriba y dice, desde el versículo 6, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. La gran diferencia, ¿sí?, es que Caleb y Josué, ¿sí?, tenían presente de que Dios estaba con ellos, de que si Dios había prometido, el Señor les iba a cumplir. Ellos llevaban esa esperanza en su corazón, pero bien arraigada, bien profunda, en que el Señor lo que promete lo cumple. El Señor, cuando te da una palabra, la va a cumplir, siempre y cuando tú estés dispuesto. Siempre lo hemos platicado en este medio. Si estás dispuesto. No es el hecho de que te prepares, no. Si estás dispuesto, porque en ocasiones, por ejemplo en mi caso, no sabíamos nada, no sabíamos realmente qué iba a pasar o cómo iba a suceder, no sabíamos. Simple y sencillamente dije, Señor, estamos dispuestos, mi esposa y yo, y tú nos guías, ¿sí? Entonces el Señor ha ido preparando. Es lo mismo que hizo precisamente Caleb y Josué. Y Caleb dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Esa fue la diferencia. Cumplir siguiendo la voluntad de Dios. Cumplir siguiendo la voluntad de Dios. Ahora, en el 9, que es el que yo les compartí aquí entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, o sea, para siempre, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Entonces, Moisés estaba muy de acuerdo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía la fe, porque tenía la convicción, tenía la confianza, tenía todo su mente, sus pensamientos exactamente, ahora sí, ubicados y dirigidos hacia el Señor, hacia Jehová de los ejércitos. Entonces, como él mismo sabía y tenía esa fe,
y compartía la misma fe con Caleb. Entonces le dice, por cuando cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Y fíjate, en el versículo 10 dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Cuando fueron a ver precisamente a inspeccionar, ¿sí?, la tierra prometida, él tenía 40 años. Y dice en el versículo 11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová lo ha dicho. Aleluya. Fíjate algo importantísimo que yo puedo notar, leer, estudiar, escudriñar y ver precisamente. Cuando platicaba yo precisamente con un amigo, también del medio de aquí, la cristiandad, le decía, bueno, pues es que ya, imagínate, ya tengo 50 años, ya que vamos a andar predicando y todo eso. Y precisamente me llevó ahí, me llevó este pasaje. Dice, ¿ya tienes 80, 85? No, todavía me falta. Bueno, tienes un buen para poderle servir al Señor, ¿no? Ah, y eso me pegó porque el llamado lo tenemos desde muy pequeños. Le hemos corrido, yo siempre lo he dicho, le corrí a Dios como no tienen una idea. Anduve, vaya, queriéndome zafar del ministerio, ¿no? Pero en fin, Dios me alcanza y hoy veo precisamente cómo el Señor, cuando te tiene algo para ti, aunque te escondas, te va a buscar. Y si tú lo permites, porque eso sí, el Señor es respetuoso. Durante todo el tiempo que yo no quise, nada más no. Ahora que decidí y dije con mi esposa, bueno, vamos a hacerlo, entonces es cuando Él nos está instruyendo, cuando Él está poniendo la palabra, cuando Él está poniendo el sentimiento, el sentir, la necesidad, el orar, el ayunar, todo. ¿Por qué? Porque necesitamos, pero Él es el que nos está preparando. Por eso es que yo siempre menciono, vamos a la congregación, a la iglesia, ayunamos, oramos, pero ¿por qué? Porque hay una disposición, estamos dispuestos a seguirlo, dispuestos a escuchar su voz, dispuestos precisamente a estar al frente de la batalla, dispuestos a hacer lo que de alguna manera se nos manda, ¿sí? Que a veces no nos gusta, sí, te lo tengo que decir, pero te voy a decir algo, hay cosas grandes y maravillosas que el Señor está haciendo y poniendo en nuestras vidas. Entonces, eso a mí me llama, me llena mucho. Por eso, hace ratito les decía yo las características de un buen líder o las características que tuvo Caleb. Una de ellas, fíjate, su carácter de Caleb era noble. Era noble. Era un seguidor fiel. Era una persona que realmente, desde los 40 hasta los 85, que fue cuando realmente ya recibió la herencia, dice que permaneció fiel 45 años. Aleluya. Y yo a los 45 le anduve oyendo al Señor. Entonces imagínate nada más, por lo menos en mi caso muy personal, y eso te lo estoy comentando mío, pero para ti. ¿Cuántos años, cuántas veces Dios nos ha llamado de diferentes formas, de diferentes maneras? Para mí fueron muchísimas, ¿sí? Pero le hemos huido, anduvimos, le digo yo, como siempre repito, ¿no? Anduvimos en el mundial jugando partidos y yo en lo personal perdí la mayoría, todos. Entonces, ¿qué sucede? Caleb, un carácter noble, un seguidor fiel, un hombre honesto, ¿sí? Que ahí, por ejemplo, yo en lo personal, anteriormente había fallado mucho, ¿sí? Ahora, estaba lleno de amor fraternal, él quería el bienestar para su pueblo, él necesitaba y deseaba precisamente lo mejor para su pueblo, para sus hermanos. Tenía un espíritu diferente, así lo marca la Escritura. Cuando Caleb y Josué se enfrentaron al pueblo, dijeron, no, sí, vamos, nosotros podremos, el Jehová nos entregará la tierra.
Tenía un espíritu diferente, un espíritu de adorador, un espíritu que era hacia adelante, un espíritu que llevaba consigo, ahora sí, todo el peso, pero una de las cosas también lo aligeraban por su fe, por su constancia, por su amor, por su perseverancia. ¿Sí? Caleb se afirmaba en la promesa. Caleb estaba firmado fielmente en la promesa. Si Dios prometió, el Dios cumplirá. O sea, en ningún momento entró la duda. Y aquí yo en lo personal me reflejo y dije, wow, me falta mucho, me falta demasiado. Porque el Señor nos ha prometido muchas cosas. Pastores, profetas, gente de Dios llega y nos habla en nuestra vida y de repente yo digo, amén, lo recibo. Pero sinceramente, tengo que confesarlo. Sinceramente en ocasiones digo, ¿será, Señor? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy dudando. O dudé mucho tiempo antes. Por eso es que no me había yo alineado, ¿sí? Por la duda. Y si dudas, como en mi caso lo hice anteriormente, es pecado. Porque entonces no tienes fe. Entonces no tienes la confianza plena y fiel en Dios. Nada más tienes conocimiento. Y el conocimiento aquí de nada sirve. Acuérdate del joven rico cuando llega y le dice a Jesús, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y lo mismo mucha gente le preguntaba. Y dice, mira, tienes que guardar los mandamientos, esto y esto. Y le dice el joven rico, desde que nací, yo nací en cuna cristiana, yo he guardado todos los mandamientos, yo diezmo, yo esto, todo lo hacía. Pero Jesús, conociendo su corazón, le dijo, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y estoy seguro que le dijo Jesús, sígueme. Eso no lo dice la Escritura, pero lo más seguro es que sígueme. O sea, adelante. Pero como su corazón estaba puesto, sus pensamientos y todo, en el dinero, yo siempre digo, cuando a un cristiano le tocas el bolsillo, deja de ser cristiano. Cuando se le pide la ofrenda, ya ver, y empieza a meter la mano y a tocarse el sencillo, la moneda más pequeña para darla. Y peor tantito si le hablas de diezmo. ¡Ja! ¿Cómo? Y para él, bueno, mil y un cosas. ¿Para qué te cuento? Tú lo sabes. Pero entonces vemos a Caleb en una actitud de verdad impresionante. ¿Sí? Un hombre fiel, un hombre que le creía a Dios, un hombre que sabía que había promesa, un hombre que dijo, si yo lo sigo, yo sé, fielmente yo sé que el Señor va a cumplir. Caleb se afirmaba fielmente la promesa, creía en la palabra del Señor, creía en la palabra del Señor. Todo esto que te estoy diciendo tú puedes comprobarlo en el libro de Números, ¿sí? En Números, de verdad busca, y siempre te invito, no me creas a mí, vea la palabra, busca en la palabra, escudriña la palabra y ella te dará ahí el ejemplo, las historias. Vuelvo a repetir lo que en ocasiones digo. La palabra de Dios nos los ha dado precisamente para poner las historias desde el pasado, desde la creación. No encuentro a ninguno, ¿sí?, que sea totalmente fiel, totalmente, sin malicia. Todos los hombres de Dios los veo como humanos, cometiendo inclusive varios errores, pero sí con un corazón dispuesto. Así como tú y yo lo podemos hacer el día de hoy. Así como tú y yo lo podemos hacer. No es que no lo hago porque me porto bien, porque soy... No. Estamos dispuestos a hacerlo. La pregunta para ti el día de hoy es, ¿estás dispuesto? ¿Sí? Si estás dispuesto, bienvenido amigo y hermano, porque entonces el Señor es el que nos va a guiar, el que nos va a enseñar, el que nos va a pulir nuestro carácter, nuestra rebeldía, nuestros enojos, como en mi caso la ira, todo. Inclusive si hemos caído en perversiones, en no cumplir los mandamientos, todo eso, Dios nos va a ir guiando, Dios nos va a ir dando palabra todos los días, Él va a ir, si tú te pones en sus manos, déjame decirte, de verdad, el Señor es grande, poderoso, misericordioso. Él no está como a mí me hicieron creer que era un Dios con un bad y a ver a qué horas peca Alex y no.
Dios es un Dios de amor, es un Dios que realmente dice que ama al pecado, ama al pecador, perdón, aborrece totalmente el pecado, aborrece el pecado, pero ama al pecador, o sea, a ti y a mí nos ama. Tanto fue su amor por demostrarlo que lo hizo en la cruz del Calvario. No le importó morir, no le importó pasar ese vía crucis que tú y yo vemos cada Semana Santa, entre paréntesis, ¿sí? Y realmente no le importó. ¿Por qué? Porque Él quiso y quiere hoy que podamos todos llegar al arrepentimiento, que podamos tú y yo salvarnos. Ese plan maravilloso de salvación que hay para ti y para mí. Entonces, es importante que nosotros podamos ver qué es lo que Caleb lo hizo diferente, qué hizo diferente a Caleb y a Josué. Entonces, su actitud era inmutable. Era una actitud de conquista, era una actitud que siempre iba hacia adelante, una actitud de verdad perseverante, una actitud que decían los demás, no hombre, ¿qué va a hacer si está lloviendo? Vamos, que el Señor va con nosotros. Y lo demostró al Señor, al pueblo de Israel, cuando le puso la nube de fuego en las noches, precisamente para que no se quemaran, para que no padecieran por el frío tremendo que había en el desierto. Cuando le puso las nubes precisamente durante su caminar durante el día, porque era un sol ardiente, no sé si te ha tocado, los que viven por allá por Baja California, de verdad, soles impresionantes que te queman, ¿sí? Tremendamente. El Señor les puso la nube. Cuando el Señor va contigo, Él va a proveer, Él va a tener, te va a dar lo que tú necesitas, te va a dar las herramientas necesarias. Es por eso que yo en lo personal, yo tenía mucho miedo de hacer esto. Sí, y yo le decía a mi esposo, pero es que imagínate, vaya, nos hace falta dinero, no vamos a tener esto, no, o sea, como que no, hoy ya te lo puedo decir diferente, pero realmente cuando empiezo a leer, cuando empiezo a escudriñar, cuando empiezo a estudiar y sobre todo darme la oportunidad de empezar a escuchar, ¿sí? A través de los hombres que están siguiendo esta corriente, que están siguiendo ese caminar, que están dispuestos, número uno, a que Dios use sus vidas, y empiezo a platicar con ellos y me dice, el Señor te va a dotar. El Señor realmente es el que va a suplir las necesidades. El Señor es el que va... Y wow, empiezo a ver la diferencia. Y déjame decirte con toda sinceridad, nosotros no vivimos del Evangelio. Tenemos un trabajo, hacemos otras cosas, ¿sí? Pero realmente es maravilloso poder compartirte las maravillas enormes que el Señor está haciendo con nosotros, ¿sí? Cómo podemos realmente compartir con la gente, ¿sí? Orar por la gente, por los enfermos, por gente que tiene la necesidad de Dios, tiene la necesidad de Dios. Y eso es maravilloso, no hay pago para eso. Sentirte realmente útil en las manos del Señor. Ahora, otra diferencia que tenía Caleb, siguió fielmente al Señor, testificó de la fidelidad de Dios entre los incrédulos. Vuelvo a repetirte porque estoy viendo aquí números, ¿sí? Entonces, Caleb era diferente, por eso comentaba yo al principio, en ocasiones, para ponerle un título, ¿no? o al tema, características de un buen líder o características de un conquistador. Pero sabes, una de las cosas, ojalá podamos adoptar, ojalá. Y digo ojalá porque en ocasiones yo te he dicho, leía yo la Biblia, estudiaba la Biblia según esto, más de 4, yo creo que ya llevo 5 o 6 veces de estudiarla toda. Y de repente no lo entiendes, una cosa es leer y otra cosa es escudriñar. Cuando realmente algo que no entiendes, preguntas. ¿Y a quién vas a preguntarle? A alguien que ya lo haya hecho, a alguien que ya lo haya entendido, a alguien que realmente ya haya pasado por ese medio, ¿sí? Ayer estábamos platicando con una persona y dice, no, es que tiene tantos años. Sí, hay gente que tiene muchos años, 30, 40, 50 años en el Evangelio. Y yo diría que no en el Evangelio, sino asistiendo a la iglesia. Porque una cosa es asistir a la iglesia, a veces ir, cantar, alabar, de repente cada sábado o cada domingo sentir la presencia de Dios, ay, qué rico,
se siente, te descargas, sientes esa bendición, esa unción especial del Señor. Pero saliendo, como era mi caso anteriormente, pero saliendo, ¡pum!, haz de cuenta que vuelves llegas a la iglesia y te quitas la vestidura de lobo, ¿verdad?, de lobo rapaz, ¡pum!, te pones la de oveja y, Señor, gracias. Y llega la gente, bendiciones a su vida, es muy, 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 vaya, la gente que te ve dice, wow, ese hermano de verdad espiritual. Por eso le llaman ahora los espiritualoides, ¿sí? Es hermano espiritual, pero sale de la iglesia, encaja nuevamente su vestidura de oveja y se vuelve a poner la de lobo el rapaz. Y como en mi caso, salíamos de la iglesia anteriormente y andábamos peleando ya con mi esposa, con mis hijos, y era un desastre. Cuando yo decido caminar con el Señor, yo decía, Señor, guíame. En otras palabras, era hipócrita, pues, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la iglesia aparentas una cosa, pero en tu casa, ¿quieres conocer a alguien? Pregúntale al esposo, pregúntale a la esposa, ¿sí? Yo a veces inclusive, o sea, siempre he dicho, ¿no? La de la fe de mi esposa, que ella ora de una manera impresionante, me encanta. Yo sé que, que cada vez que lo hace, pide por mí, por mis hijos. Es algo muy hermoso el poder estar en comunión, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, estamos leyendo, el mes pasado fue el libro de Hechos, ahorita estamos leyendo Romanos juntos. Entonces, pero qué es lo que estamos haciendo? Nutriéndonos todos los días de la palabra, orando. ¿Por qué? Porque aprendimos también de un pastor que decía, blinda tu hogar, blinda tu vida, blinda tu matrimonio, blinda precisamente tu trabajo, blinda tu negocio, blinda. Y si nosotros nos llevamos a lo real, blindar, ¿qué es blindar? Proteger, poner barreras donde sea. Yo sé que salgo, si nos vamos de viaje y salimos a cualquier otro lugar, ¿sí? El Señor va a cuidar, a guiar, a estar velando por nuestro departamento, por nuestras cosas, por todo lo que hay. Y si tenemos que estar lejos de nuestros hijos, los hijos están cuidados, bajo nuestra protección, sino bajo la protección de Dios. El Espíritu Santo está con ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Blindar, buscar el rostro de Dios, buscar la palabra de Dios, estar en su presencia, estar de verdad guiándonos, dejándonos guiar. Y ayer precisamente comentaba yo, no es tan sencillo. A mí, una persona que no me gustaba escuchar, número uno, ni mis errores, número dos, que me corrigieran peor tantito, ¿sí? Y número tres, seguir una instrucción, no me gustan que me manden. Pero ¿sabes qué? El Señor empieza a trabajar a través del Espíritu Santo en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra vida. Y de verdad ha sido un cambio maravilloso. Yo recuerdo mucho que cuando llegué a la fila del Señor, yo fui una de las personas que decían, bueno, dicen por ahí que somos insensibles. No me gustaba que mi esposa llorara, y menos que cuando había problemas o algo así, lloraba. Yo me enojaba, me estresaba, me tenía que salir del lugar. Y le decía, cuando te calmes, hablamos. Esa era anteriormente mi actitud. Después de retiros, después de encuentros, después de realmente conocer al Señor de una manera diferente. En uno de esos, yo me acuerdo de un retiro que regresé, ¿no? Y lo primero que hice fue verla y decirle, perdóname, te amo. Y estaba yo llorando. Y ella así que se cambiaron los papeles. Porque me dice, ¿y ahora qué? O sea, tú llorando. Imagínate además, o sea, lo insensible que yo era, ¿sí? Pero el Señor fue el Espíritu Santo creo que fue el que vino y abrió esa llave. Entonces ahorita de repente, al compartir en ocasiones, se me salen las lágrimas, ¿no? Pero porque ya lo siento. Ya hay un corazón que realmente está sediento, hambriento, pero sobre todo humanizado. Y más que humanizado, espiritualizado. Entonces, ¿por qué? Porque realmente tu mente y tu corazón tratamos siempre, todos los días, de alinearlo a la gracia de Dios. Así que si conoces personas
Si sabes de gente que dice, no hombre, ¿qué le va a hablar de Dios? No va a creer. No te preocupes. El Señor es el que obra. El Espíritu Santo es el que llega. Yo siempre le digo, si estás dispuesto, abre tu mente y tu corazón, porque el Espíritu Santo entra y empieza a trabajar de una manera grande y maravillosa en ti. Te lo digo por experiencia. ¿Sí? El Señor es el que va a hacer la obra, no tú ni yo. Nosotros lo único que hacemos como siervos es, cuando la gente nos pide oración, tenemos una lista. Padre, te presento a Pedro, Padre, te presento a Juan, Padre, te presento a Mateo, Padre, te presento a María, a Margarita, a Rosa, todas las personas que están con nosotros precisamente, de alguna manera que nos tienen la confianza para poder orar por ellas. ¿Sí? Hacemos ayunos de repente, en la congregación, en la iglesia, y los metemos a toda esa lista de gente que tenemos. ¿Por qué? Porque ese es nuestro trabajo. ¿Sí? Ese es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y lo hacemos con mucho gusto. Lo hacemos precisamente porque amamos a las personas, queremos que estén también en el reino de los cielos. ¿Sí? A mí, mucha gente trató y tendió la mano. Yo sé que mi caminar ha sido muy difícil, fui una de las personas más rebeldes a lo mejor, aunque no lo demostraba, entre paréntesis. Pero da la casualidad que estoy seguro que más de 10 o 15 gente estuvieron orando constantemente por mí. Eso estoy seguro. ¿Sabes una de las cosas? Porque qué casualidad que cuando quieres hacer las cosas malas o negativas o andas, de repente viene algo, se llama Espíritu Santo en la mente y te redarguye, dice la palabra. Entonces, eso es que alguien está precisamente pidiendo, clamando por ti. ¿Para qué? Para que no nos perdamos. Entonces, es necesario hacerlo. Es necesario que podamos estar, la misma palabra lo dice, en las cartas paulinas vemos cómo es que Pablo mismo le decía a las iglesias, vayan, oren por él, si hay enfermos, vayan, impongan las manos, que haya sanidad en el nombre de Jesús. Él es el que lleva todos los pecados, a Él es donde vamos a llevar todos nuestros pecados, nuestras penas, nuestras amarguras, nuestras tristezas, nuestras frustraciones, todo. Y en Él es donde vamos a tener libertad. En Él es donde podemos llegarnos a esa tierra firme, a esa tierra que estamos esperando cuando andamos navegando por el mundo tremendamente sin dirección y vemos, ¡wow! ¡Tierra! Es importante que nosotros podamos tener esa visión, que podamos ver precisamente más allá de nuestra vista material, carnal, que podamos ver y abrir. Yo le digo al Señor, al Espíritu Santo, abre por favor mis ojos, pero también la de ellos, la vista espiritual, que puedas ver qué es lo que está sucediendo, que puedas ver cómo hay el pleito tremendo entre ángeles y demonios por tu alma. ¿No sabías eso? Hay un pleito fuerte, hay una guerra, hay una batalla tremenda por tu alma. Y sabes, cuando tenemos la oportunidad de ver y darnos cuenta realmente de esto, dices, wow, gracias Señor porque ha sido maravilloso. Nos encamina. Y no nada más nos encamina, nos empieza a dirigir, nos empieza a guiar, nos empieza a instruir, nos empieza precisamente a conducir, nos enseña pacientemente para que vayamos nosotros teniendo esa transformación. Y cuando estamos ahí, ¿sí? Porque tenemos todos sin excepción, no hemos visto, yo en lo personal he visto pastores, ministerios, ministros caer en el pecado nuevamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque se distraen. Yo siempre he dicho, no estás perdido, estás distraído, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera distraes tu mirada de Jesús y la distraes hacia el mundo. Hay cosas que tenemos tan arraigadas en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, ¿sí? Que de repente nos desvían. Y hay muchas. Dentro de ellas, música, pornografía, dentro de ellas malas palabras, las palabrerías que dice la Escritura, muchísimas cosas. Entonces, cada una de ellas, el Señor nos va a ir dando la fuerza, dando precisamente ese cambio
¿sí? Así que no te preocupes cómo llegamos. Lo más importante es que llegamos. Lo más importante es que estás escuchando esto, que hay la oportunidad de poder tener tu salvación si tú aceptas a Jesús. Entonces, estas características que estamos dando de Caleb es porque él fue diferente. Fueron 12 de esos 12 espías, 12 personas que eran príncipes, eran gente de verdad especiales, eran gente estudiadas, eran gente que realmente sobresalían de entre todas las tribus de Israel. Y nada más Josué y Caleb tuvieron esa gran diferencia, ese espíritu, dice que su espíritu era diferente. Entonces, ¿por qué? Porque tenían un espíritu que estaba conectado con el Todopoderoso. Sí, estaba conectado precisamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Entonces, cuando eso ocurre también en tu vida, cuando tú te decides, te das la oportunidad de caminar con Él, seguirlo a Él y que Él dirija tu vida empieza a ser diferente, te lo digo por experiencia. ¿Sí? No hay nada mejor que poder llegar a los pies de Jesús. No hay nada mejor. ¿Por qué? Porque de alguna manera empiezas a vivir, aún con problemas, aún con tempestades, aún con situaciones muy fuertes, aún con detalles tremendos en tu vida, en tu carácter, como fue mi caso, ¿sí? Empiezas a sentir una paz que no la entiendes. De verdad te maravillas. De repente, yo me acuerdo mucho hace unos años atrás con problemas fuertes económicos. Junto con mi esposa, de verdad, nos tomamos la mano, orábamos y salían lágrimas tremendas, tremendas. Y decía, Señor, ¿por qué o cómo es posible esto? Y ahora de repente llegan, es muy raro, pero llegan las mismas situaciones. Le digo, Señor, gracias, y danos la oportunidad de aprender qué es lo que necesitamos mejorar, qué es lo que necesitamos hacer, Señor, cómo podemos. O sea, totalmente diferente. No es la actitud, es sino que estamos empezando, y yo digo empezando, llevamos unos años, pero yo creo que todavía estamos empezando a ver cómo podernos alinear a la voluntad de Dios. Querido amigo y amiga, yo te invito de verdad que abras tu mente, abras tu corazón y podamos de alguna manera poder seguir a Jesús, seguir a Cristo, seguir a. Yo sé que todos queremos una vida terrenal, bien, económica, que podamos hacer, sí, pero te doy la fórmula y lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Dice la Escritura, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo es todo, vendrá por añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. El Señor te va a proveer. El Señor va a abrir camino. El Señor va a romper las cadenas que tenga que romper. El Señor te va a dar la llave para que puedas abrir ese candado en el cual tú dices, híjole, es imposible, es que ese trabajo, es que ese negocio, no he podido y he hecho esto y he hecho. El Señor tiene la llave. El Señor tiene a tu pareja inclusive. ¿Sí? De repente jóvenes me encuentro y yo, no, es que están desesperados. Yo le digo, dobla rodillas. Si es para ti, esa chica o ese chico, dobla rodillas. Y de verdad el Señor te va a dar la señal. ¿Para qué? Para poder tener bendición sobreabundante. Entonces, Dios de verdad que le des la oportunidad al abrir tu mente y tu corazón de que pueda entrar, que el Espíritu Santo pueda obrar en ti. No son mis palabras, no es lo que yo digo, no es contarte mi historia nada más, no. Yo sé que tú puedes abrir el YouTube, tú puedes abrir Facebook y hay cientos y miles de historias, los cuales está el Señor obrando en sus vidas y cambiando vidas, cambiando matrimonios, cambiando vidas de hijos, ¿sí? En los cuales están teniendo y viviendo las bendiciones abundantes del Señor. Así que el Señor te bendiga grande y poderosamente y que podamos juntos seguir caminando este camino tan especial, tan hermoso, ¿sí? Que te vuelvo a repetir, a veces es de rosas, pero acuérdate, para poder tener la rosa y poderla cortar te vas a espinar, eso es algo normal, ¿sí?
pero que qué hermoso es cuando la recibes o cuando la das, porque vas a ver una sonrisa. Y qué hermoso es sentir y ver la sonrisa de Dios también en tu rostro. Grandes cosas vienen para ti si abres tu mente y tu corazón a Cristo Jesús. Padre, gracias por el mensaje de Dios que has puesto en mi corazón, que primero has restituido mi vida, Señor. Gracias porque yo sé que he sido rebelde, Dios. Pero gracias por tu infinito amor, infinita misericordia, Señor, infinita paciencia que me has tenido, Dios, para poder llamarme de las tinieblas a esta luz admirable. Gracias, eterno Jesús, porque no ha sido fácil, en mi caso muy particular. Pero he decidido, Señor, poder seguirte, poder servirte. Padre, clamamos, Señor, mi esposo y yo clamamos por las personas que escuchan este mensaje. Clamamos, Señor, porque puedan abrir su mente y su corazón, Señor, y Espíritu Santo se pueda, Señor, llegar a ellos y transformar sus vidas, su carácter, sus vidas, sus matrimonios, sus hijos, Señor, sus trabajos, sus negocios, que todo, Señor, como dice tu palabra, sea de sobreabundante bendición. Señor, Padre de la gloria, los ponemos en tus manos, los bendecimos, les amamos en el nombre poderoso de Jesús. Les bendecimos, Señor. Sea usted con cada uno de ellos y que sea de bendición de hoy en adelante poder abrir sus mentes y sus corazones para recibir tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga grande y poderosamente. Gracias a todos los que se conectaron. Un fuerte abrazo, aunque sea a la distancia. La verdad que los queremos, en muchos amigos. Gracias, bendiciones a sus vidas. Y bueno, si te es de bendición esto, puedes compartirlo con todo gusto. Gracias. Alguien me preguntaba si estamos en YouTube. Los que damos aquí en Facebook, posteriormente cada semana lo subimos a YouTube. Si te es de bendición, adelante, con todo gusto. Es un placer. Bendiciones a sus vidas. Tienen ahora sí que nuestro WhatsApp, nuestro Messenger a sus órdenes. Dios los bendiga grande y poderosamente. Un abrazo. Bendiciones a sus vidas.